Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Y ahora con ustedes, tu diaria reflexión con Rodolfo Flores. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie. Si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Lucas capítulo 5 versículos 12 al 14. La obra de Cristo al limpiar el leproso de su terrible enfermedad es una ilustración de su obra al limpiar el alma del pecado. La lepra ha sido considerada en aquella época como una terrible y mortal enfermedad que cualquiera que la padecía debía justamente estar aislado y poder decir a la distancia que estaba impuro. Por la magnitud y el efecto de tal enfermedad en la vida de una persona, en el ámbito espiritual también se cataloga como la enfermedad del pecado. El hombre que vino a Jesús estaba lleno justamente de esa terrible enfermedad, de lepra. El veneno mortal se había extendido completamente en su cuerpo. Los discípulos trataron de prevenir a su maestro de que no le tocara, porque quien tocaba a un leproso se volvía inmundo, pues esta era una enfermedad altamente contagiosa. Pero poniendo su mano sobre el leproso, Jesús no fue contaminado. Su toque impartió vida, poder, y la lepra fue eliminada de aquel sufriente cuerpo. Así sucede también con la lepra del pecado, que está profundamente arraigada, mortal e imposible de ser limpia por el poder humano. Isaías lo ilustra de la siguiente manera en el capítulo 1 de su libro, versículos 5 y 6. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Pero Jesús, habiendo venido para vivir con la humanidad, no recibe esa contaminación. Su presencia tiene virtud curativa para el pecador. Quien quiera se postre a sus pies, diciendo con fe: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oirá la respuesta decir: sí quiero, sé limpio. El Salvador nunca pasó de largo por un alma hundida en el pecado, que estaba deseosa de recibir la preciosa verdad del cielo. Ahora entiendes, mi querido hermano y amigo, por qué razón también al pecado se le considera esa mortal plaga, como la lepra. Porque también desde la cabeza hasta los pies, el pecado nos ha afectado, nos ha contaminado, nos ha degenerado completamente en pensamiento, en palabra, en acción, en todo. Y el único que puede limpiarnos, sanarnos y restaurarnos desde adentro hacia afuera es Jesús,
El mismo hombre que también le dio esperanza a aquel terrible cuerpo aislado y abandonado por todos, Jesús también vino a él para poder liberarlo de aquel azote. El Señor sabía que al sanar el enfermo, al efectuar milagros para restaurar la vista de los ciegos y limpiar a los leprosos como este, también Jesucristo estaba poniendo en peligro su propia vida. Porque si los sacerdotes y los gobernantes de esa época no habían recibido las evidencias que Él les dio de su divina misión, interpretarían equivocadamente, falsificarían y harían cargos contra Él. Por esa razón Jesucristo le dijo: no le digas a nadie, sino más ve y preséntate al sacerdote, porque era el sacerdote, de acuerdo a la ley en el Antiguo Testamento, el encargado de verificar de que el leproso estaba limpio. Es verdad que hizo muchos milagros Jesús también abiertamente, y en algunos casos no le dijo al sano o al enfermo que había sido limpio de la enfermedad, no le dijo: no le digas a nadie. De acuerdo a la circunstancia, Jesús recomendó tal cosa, como en este caso a este leproso. Pero era una traición a la sagrada confianza tomar aquello que Jesús había designado que debía guardarse como confidencial y publicarlo a otros, trayendo reproche e injuria a la causa de la verdad. Así que aprendemos en este día, mi querido hermano y amigo, en la situación de este leproso, lo que tú y yo también necesitamos: ser limpios. Por tal razón Isaías dice en su capítulo 1, versículo 18 de su libro: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Jesús quiere limpiarte del pecado. Si lo aceptas hoy y lo recibes, Él puede hacerlo. Acéptalo. Que Dios te bendiga.